Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, se escucha, maestro. Buenos días, profe, sí. Ok, gracias. Solamente un minuto más para que se acaben de conectar e iniciemos. Bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Vamos a retomar los temas que estábamos viendo en la sesión pasada. Y vamos a continuar avanzando, perdón. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? ¿Qué tal su fin de semana? Bien bonito, profe. ¿Sí? Pero bueno, Oiga, profe, ¿habrá clase el miércoles? ¿el miércoles qué se celebra o qué? Que el Día de la Raza, profe. Ah, no, pues eso ya pasó a la historia como un día festivo, ya es un día de duelo nacional. No, si hay clases, es normal. Ya tiene muchos años que no, dejó de ser un día feriado, el día de la raza. Es más, dejó de llamarse el Día de la Raza. Después le cambiaron a la mexicanidad y no sé qué. Total que ya actualmente ya ni siquiera ni quién se acuerde de ese día. Así que no hay ninguna suspensión por ese concepto. Ah, bueno, profe. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Algo más que quieran saber? ¿Preguntas, dudas con respecto a la tarea? Bueno, tomaré eso como un no. Voy a compartir mi pantalla, muchachos, mi presentación. Vamos a continuar trabajando, revisando el tema de producto de vectores. Prácticamente ya lo terminamos, pero vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto hasta hoy de producto de vectores, pero muy, muy rápidamente, para no aburrirlos. Y habíamos visto que podíamos tener dos tipos de producto de vectores. Un producto que se llama escalar y un producto entre vectores. El producto escalar resulta de multiplicar un vector por un escalar, es decir, por una cantidad que no es vector, solamente tiene magnitud y una unidad, o que simplemente puede ser un número. Y veíamos cómo teníamos diferentes casos para multiplicar un vector por un número, y dependiendo de cada caso, pues teníamos una cierta afectación al vector. Cuando el número es mayor que la unidad, pues hacemos que el vector sea más grande, pero conserva su dirección y sentido. Si el número es menor que 0, es decir, un número negativo, entonces afectamos el vector tanto en su tamaño, en su magnitud, como en su dirección, porque el signo negativo nos hace que ese vector gire 180 grados, cambie de sentido. Está en la misma dirección, pero cambia de sentido, va a la dirección, en el sentido contrario, perdón. Cuando multiplicamos por un número,
fraccionario, un número entre 0 y 1, una fracción entre 0 y 1, lo que hacemos es que ese vector se hace más pequeño, pero conserva también su dirección y sentido. Y bueno, podemos hacer combinaciones de las dos cosas. Y después, en las últimas sesiones estuvimos revisando lo que es el producto escalar de dos vectores que llamamos el producto punto y el producto vectorial de dos vectores que llamamos también el producto cruz. Aquí son ejercicios que hicimos del multiplicar un vector por un escalar. Creo que no hay gran cosa que repasar ahí. Aquí está el ejemplo, los ejemplos de, bueno, el ejemplo del producto cruz, del producto escalar de dos vectores, el producto punto, perdón. Lo revisamos con el ejemplo de la cantidad física que se llama trabajo, que ustedes van a revisar en su curso de Física 2, pero que resulta del producto punto de los vectores fuerza y desplazamiento. Como resultado obtenemos una cantidad que se llama trabajo, que ya no es un vector, es un escalar, pero resulta del producto punto o el producto escalar de dos vectores. Y después veíamos el producto de dos vectores en cruz, el producto cruz o producto vectorial de dos vectores, y veíamos que eso nos daba como resultado un tercer vector que tenía una cierta magnitud y una cierta dirección determinada por la regla de la mano derecha. Que teníamos que usar la regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector resultante del producto cruz de dos vectores. Entonces, dependiendo la dirección en que multiplicábamos, si multiplicábamos A por B, este vector resultante tiene una cierta dirección. Si multiplicamos B por A, este vector resultante tiene una dirección diferente. Y entonces esas direcciones, al aplicar la regla de la mano derecha, veíamos que las podíamos describir como entrando al plano o saliendo del plano. Es decir, este vector resultante ya no está en el mismo plano que están dibujados los vectores A y B, sino está en una tercera dimensión, que es una dimensión de profundidad, en un tercer eje, que ya no se puede dibujar sobre el plano, pero existe en esa dirección. Y bueno, hicimos el ejercicio para calcular, aplicar este concepto del producto cruz de dos vectores, calculando la cantidad física que se llama momento, y de igual manera hicimos el cálculo en los dos sentidos, encontrando que pues en los dos casos la magnitud del momento es igual, lo que cambia es la dirección del momento. Hicimos este ejercicio de la taparrosca propiamente para visualizar este efecto del momento o de la cantidad física del momento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que logramos que haya un movimiento en un tercer eje? Es precisamente el momento, un giro con un desplazamiento en el tercer eje. Y después, muchachos, si no mal me acuerdo, creo que nos quedamos hasta aquí, sí. Definimos o revisamos el concepto de vectores unitarios, en donde veíamos que estos vectores unitarios tenían como característica una magnitud unitaria, precisamente de una unidad, y una dirección bien específica. Identificamos los vectores unitarios I, J y K sobre los lados positivos de los ejes X y Y, que normalmente son los que trabajamos, pero también identificamos un eje Z, que es el eje de profundidad. Entonces esto que tenemos aquí es un sistema de referencia tridimensional en tres dimensiones, el eje X y el eje Y, normalmente los que usamos, y el eje Z pues, es un eje perpendicular a ellos dos, pero que está, digamos, entrando y saliendo de la superficie, de tal suerte que los vectores unitarios, el vector unitario Y corresponde con la dirección positiva del eje X, el vector unitario J corresponde con la dirección positiva del eje Y el vector unitario K corresponde con la dirección positiva del eje Z, que es saliendo de la superficie o saliendo del plano. Y veíamos que la utilidad de estos vectores unitarios era precisamente sustituir la dirección que normalmente damos por medio de un ángulo
sustituir esa dirección por medio de un vector unitario. Decíamos aquí, por ejemplo, el primer vector que tenemos hacia la izquierda, hacia la derecha arriba, perdón. Voy a buscar el puntero porque no. Aquí este vector azul de 3 unidades, que en este caso son metros, de 3 metros en dirección de 0 grados. Yo lo puedo escribir auxiliándome de estos vectores unitarios, sustituyendo esta dirección de 0 grados por un vector unitario que está precisamente en esa dirección, que es el vector unitario I. Y vamos a ver que esto que hacemos más adelante nos va a ser útil para simplificar la suma o la diferencia de vectores. Esa es la utilidad de estos vectores unitarios. Entonces, después, por ejemplo, vimos un vector, este vector rojo de 6 unidades, en este caso 6 metros por segundo, con una dirección de 180 grados. Y veíamos que podíamos sustituir esos 180 grados por un vector unitario que fuera en esa dirección. Y si vamos aquí al sistema tridimensional de la izquierda, esa dirección corresponde con este vector unitario menos i. Está en la misma dirección del eje X, pero en sentido hacia el lado negativo del eje X. Por esta razón, este es el vector unitario menos i. Y al sustituirlo en lugar de estos 180 grados, pues encontramos que podemos representar este mismo vector 3 de esta manera, como menos 6 metros por segundo, multiplicado por el vector unitario i. El vector unitario i me dice que está sobre el eje X, y el signo negativo me dice que está hacia la izquierda del eje X. Y así lo podemos interpretar. De igual manera lo hicimos para este tercer vector de 4 unidades a 90 grados. Sustituimos en este caso los 90 grados, el ángulo de 90 grados por el vector unitario correspondiente, que es el vector unitario J, porque el vector unitario J es el que está precisamente en la dirección de 90 grados con respecto al eje X, en la dirección positiva del eje Y. Y así sucesivamente. Veíamos después al final con este vector verde que tiene una cierta inclinación diferente, ya no está sobre los ejes X y Y, pero que veíamos que podemos representar prácticamente cualquier vector con una combinación de estos vectores unitarios I, J o K, siempre que un vector que tenga una inclinación diferente a los ejes, podamos calcular sus componentes en X y en Y. Y esas componentes, como ya están alineadas efectivamente con los ejes, esas componentes sí las podemos representar por medio de un vector unitario. En este caso, por ejemplo, la componente en X, que calculamos su magnitud con esta ecuación de arriba, con el coseno del ángulo por la magnitud, que tiene una dirección de 0 grados, pues esa la podemos sin ningún problema representar con su magnitud multiplicada por el vector unitario I. Y para la componente en Y, que calculamos su magnitud multiplicando el seno del ángulo por la magnitud del vector, y luego esa componente en Y está en dirección de 90 grados, podemos sustituir sin ningún problema esta dirección de 90 grados por el vector unitario J. Y como sabemos que las componentes en su conjunto tienen el mismo efecto que el vector, entonces la suma de estas componentes debe ser igual al vector. Y con ese concepto podemos expresar que este vector de 7 metros a 30 grados pues resulta de la suma de las dos componentes expresadas en forma unitaria, en la componente en X multiplicada por el vector 1, más la componente en Y por el vector J. Y bueno, de esta manera, en forma general vamos a ver que cualquier vector que tenga una inclinación diferente, en general cualquier vector lo vamos a representar como la suma de las dos componentes multiplicado por el vector unitario que corresponde a cada uno de los ejes, al eje Y, al eje X y al eje Y. El vector unitario en el eje X, el vector unitario J en el eje Y. Otra vez, el vector unitario Y
en el eje X, el vector unitario J en el eje Y. Y así, muchachos, hasta aquí el resumen de lo que hemos visto hasta ahora en estos vectores unitarios. Vamos a retomar en el siguiente ejercicio. Pero hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Si voy muy rápido también me dicen, no, pues esto nada más es un resumen, pero vamos a lo del día, pues ya lo haremos con más calma. Vamos entonces, muchachos, a este ejercicio, porque pues tenemos que saber que los vectores los podemos escribir de diferentes formas. Hasta hoy solo hemos visto la notación polar, pero vamos a ver que hay otras formas de escribir un vector. La polar fue la primera que vimos. Vamos a ver que hay una forma rectangular y una forma unitaria. Para eso pues, ya revisamos lo que es el concepto de los vectores unitarios. Entonces vamos a ver, mediante este ejercicio vamos a pues, ver cómo podemos escribir un vector o describir un vector de diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, este primer vector, muchachos. Vamos a darle un cierto tamaño. Vamos a suponer que este vector es de 100 unidades. Esas unidades son metros en esta dirección. Entonces, por la magnitud que le acabo de poner, muchachos, a este vector, ¿qué cantidad física me está representando? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será esto que estoy representando este vector verde? A 100 metros con un ángulo de 0 grados. Ajá, sí, pero ¿qué cantidad física es eso que me dijiste? ¿Es una aceleración, una velocidad, un qué es? Un desplazamiento. Muy bien, y sí, un desplazamiento. Entonces, este es un desplazamiento porque es una distancia en una cierta dirección. Eso es un desplazamiento. Entonces, por principio de cuentas, le doy el nombre al vector, un vector de desplazamiento, le digo que es un vector, le pongo una rayita arriba, y efectivamente, como nos había dicho, me parece que fue Anthony, yo puedo expresar este vector desplazamiento en forma polar, aquí lo voy a expresar. Este desplazamiento en forma polar va a ser igual a su magnitud, que es 100 metros, con una dirección de 0 grados, muy bien. Entonces ahí está su forma polar. Esta es la forma que ya hemos estado trabajando, 0 grados. Y vamos a suponer en el segundo caso, en el siguiente caso, que este vector rojo, por ejemplo, tiene una magnitud, no sé, de aquí, por ejemplo, de esto. Muchachos, con esas unidades que le acabo de poner este vector rojo, ¿qué cantidad física está representando este vector? ¿Alguna idea? ¿Perdón? Aceleración. Aceleración, perfecto, gracias. Por las unidades que tiene, efectivamente, este es un vector de aceleración. Vamos a decir que este vector aceleración, pues la podemos escribir sin ningún problema en forma polar, porque ya sabemos hacer esa notación de estos vectores. ¿A qué es igual este vector aceleración, muchachos? La magnitud de este vector aceleración. A 5 metros sobre segundos cuadrados con un Ajá. ángulo de 80. Muy bien, gracias. 5 metros por segundo cuadrado. Con un ángulo de, ¿me dijeron? 180. Muy bien, Pamela, gracias. 180 grados, perfecto. Entonces, esa es la notación que ya conocemos de este vector en forma polar. Vamos a suponer, muchachos, este siguiente vector azul que tengo abajo, que es de, por ejemplo, de este tamaño. Y si esas son las unidades que le di a este vector, ¿qué cantidad física representa este vector? Aceleración.
Fíjale que aceleración, las unidades de aceleración ya la pusimos arriba. Velocidad. Metros por segundo, entonces esta es velocidad, muy bien. Es un vector velocidad, lo simbolizo con la letra de la variable que representa velocidad. Y este vector velocidad expresado en forma polar, ¿a qué va a ser igual? 20 metros por 20 metros segundo a 90 sobre grados. 90 grados. Muy bien, gracias. 20 metros por segundo, la magnitud. Un ángulo de 90 grados. Perfecto. El último, este vector verde, muchachos, este vector verde vamos a suponerle una magnitud de este tamaño. Y por la inclinación que tiene, vamos a decir que estuviera a 45 grados. ...45 grados con respecto a la horizontal, que es el eje positivo de las X. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos? Para empezar, que este vector verde, le dimos esas unidades, ¿qué cantidad física me estaría representando? Fuerza. Fuerza, muy bien, sería un vector de fuerza que simbolizo con la letra F. Le pongo una rayita arriba indicando que es un vector, y entonces este vector fuerza en forma polar lo puedo expresar como, ¿cuánto? 10 newtons a newtons. 45 grados. Muy bien, 10 newtons con una dirección de 45 grados, perfecto. Gracias. Y entonces vamos a ver que, pues esta notación polar que ya hemos, estado trabajando, pues ya prácticamente la tenemos dominada. No tiene ningún problema, vamos a generalizarla. Vamos a generalizarla aquí la notación polar diciendo que cualquier vector que yo quiera expresar en forma polar va a ser igual a su magnitud, que represento con la misma letra, pero ya sin la rayita de arriba. Esa es su magnitud. O pudiera ponerlo entre rayas, rayas verticales de valor absoluto, con su dirección en forma de un ángulo, que genéricamente vamos a representar con la letra teta. Entonces esa es la representación, digamos, general de la forma polar de un vector. Y entonces vamos a pasar a la siguiente forma, que es la forma rectangular. En la forma rectangular, muchachos, voy a expresarlo así, a ver si la captamos. Un vector cualquiera lo voy a representar de esta manera, como un par ordenado, como una componente, el valor de una componente en X, el valor de una componente en Y las unidades. Entonces, esa es una segunda manera de representar un vector en esta forma que se llama rectangular. Y esto ya lo hemos hecho antes, muchachos, porque ustedes recuerdan seguramente cómo calculo la componente en X de un vector. ¿A qué es igual la componente en X de un vector? ¿Alguien se acuerda? Al coseno, ¿no? El coseno, ¿por qué más? Ajá. Por el ángulo. El coseno se le saca al ángulo, pero ¿qué le hacemos a eso para encontrar la componente? Regresamos un poquito atrás para que lo veamos. A ver, aquí calculamos las componentes, muchachos, de el vector de desplazamiento X, la componente en X y la componente en Y del vector de desplazamiento. ¿Qué hicimos? Se multiplicó sus unidades Ajá, su magnitud, se multiplica su magnitud ¿por qué más? por el coseno del ángulo. Muy bien, la magnitud del coseno, recuerden que la magnitud la representamos con la misma letra y por el coseno del ángulo, de esa manera calculamos la componente en X. La componente en Y, La magnitud por el seno del ángulo. muy bien, gracias, a ver, Pamela. La magnitud por el seno del ángulo.
Entonces, de esa manera calculamos las componentes. Esas son esta componente en X y esta componente en Y. Entonces, si tenemos que representar ese mismo vector, muchachos, ese mismo vector desplazamiento, pero ahora en forma rectangular, ¿cómo podría ser? Este desplazamiento expresado en forma rectangular tendrá que ser igual. ¿Cuánto vale su componente en X? Si sacamos el coseno de este ángulo 0 y lo multiplicamos por 100, ¿cuánto me da? Muchachos, el coseno de 0. 1. 1 Es 1. y multiplicamos por 100, 100. me da 100. Entonces pongo aquí el valor de 100 y luego una coma. El seno de 0. 0. 0. Por 100, pues me da 0. Y entonces las unidades que tiene esta pues son metros. Entonces sí puedo representar el vector de desplazamiento también de esta manera, como un par ordenado 100,0 metros. Este también es una forma de representar el vector de 100 unidades con una dirección de 0 grados. Y vamos a ver si la siguiente nos aclara un poquito. Este mismo vector de desplazamiento de 5 metros por segundo a 180 grados, expresado en forma rectangular, será igual a su componente en X, muchachos. Para calcular la componente en X tengo que hacer esto. El coseno de 180 grados Menos 1. menos 1 por 5 me va a dar menos 5. Esa es la componente en X, coma. El seno de 180 grados, 0 grados. 0 por 5 me va a dar 0. 0. Entonces, las unidades son metros por segundo cuadrado. Entonces, el vector es aceleración es de menos 5,0 metros por segundo, es igual al vector de aceleración de 5 metros por segundo cuadrado con un ángulo de 180 grados. Solamente es otra forma diferente de escribirlo. A ver, vamos a ver el tercero. El tercero es mi vector velocidad de 20 metros por segundo a 90 grados. Escrito en forma rectangular, muchachos. Su componente en X, ¿cuánto vale? ¿Cómo la calculo? ¿Alguna sugerencia? Sería lo mismo, ¿no? Ajá, ¿cuánto? Sería el coseno de 90 Ajá, por 20. por 20, muy bien. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. 0 por 20, pues me va a dar 0. Muy bien, y entonces el caso de la componente en Y. Seno de 90 da 1. Ajá, Entonces, multiplicado por 20 sería 20. muy bien, gracias, Peralta. 20, 0,20 y las unidades metros por segundo. Entonces ahí vamos calculando las componentes de cada uno de ellos y eso es lo que ponemos entre paréntesis. Muy bien. Finalmente, muchachos, el cuarto vector de 10 newtons a 45 grados, este vector de fuerza expresado en forma unitaria, ¿cómo me quedaría? Sería igual a 7.07. ajá. ¿Cuánto, perdón? 7.07. 7,07, porque el coseno de 45 es 70,7071. Multiplicado por 10 me da 7,07. Ok, en la componente en X y la componente en Y. Daría igual 7.07. Igual, porque en este caso de 45 grados es tanto el seno como el coseno valen lo mismo. Y entonces, pues me da exactamente igual. 7,07 y las unidades serían newtons. Y entonces esta forma, muchachos, esta segunda forma de escribir los vectores se llama la forma rectangular. La escribimos como un par de coordenadas, en donde cada coordenada va a ser
mi componente en X y mi componente en Y. Mi primera coordenada es mi componente en X, mi segunda coordenada es mi componente en Y. Esto es similar a como representamos un punto en el espacio. Ustedes se acuerdan de su curso, creo que están llevando ahorita su curso de física, de matemáticas, de geometría analítica, me parece. Esto seguramente les suena similar a algo que están viendo ustedes ahí cuando localizan un punto en el plano. Entonces, de manera similar se puede expresar un vector de esta forma. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. No, profe, todo claro. No, profe. ¿No? Bien, entonces vamos a generalizar. Aquí ya me quedé sin espacio, pero vamos a generalizar esto. Bueno, aquí está la forma general, pero vamos a ver cómo lo calculamos para que nos quede ya más centrado. Aquí lo voy a poner abajo, aunque debí de haber dejado el espacio arriba. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, si yo necesito representar un vector en forma rectangular, eso va a ser igual a un par ordenado que voy a calcular con la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X, coma, la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma con el eje X. Y esas son mis dos coordenadas y luego mis unidades. Así es, digamos, la forma general. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto que acabo de escribir? No. ¿No? No. Va. Muy bien, muchachos. Entonces, esta última forma, la forma unitaria, pues ya la estuvimos viendo antes. Vamos a ver si la descubrimos desde aquí. ¿Cómo voy a escribir un vector en forma unitaria? Lo voy a escribir aquí la forma. Va a ser igual a la componente en X del vector multiplicada por el vector unitario Y más la componente en Y del vector multiplicado por el vector unitario J. Y bueno, si fueran 3 dimensiones tendría que sumar la componente del vector unitario en Z por el vector unitario K, pero generalmente vamos a trabajar en 2 dimensiones y J serán suficientes. Entonces, muchachos, con esta idea, ¿cómo puedo expresar mi desplazamiento 1 en forma unitaria? ¿A qué sería igual? La 100, Ajá, L más 0J. muy bien. 100, nada más que aquí en este caso sí hay que meter las unidades aquí. 100 metros. Y más 0J, efectivamente, como nos dijo Pamela, más 0J. ¿Alguna duda, muchachos, de dónde salió esto? No. ¿No? No. Muy bien, gracias. Entonces, si no hay duda de dónde sale eso, vamos a ver si es cierto, porque en el siguiente caso, mi vector aceleración lo vamos a expresar en forma unitaria. ¿Qué será igual? Menos 5J. A ver, otra vez, menos 5. Recuerden que en este caso, si hay que poner unidades, menos las unidades van junto a la cantidad, menos 5 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué vector? L. Recuerden que es la componente, pues, este es una I, no es una L, es una I. Perdón. Me faltó el puntito aquí arriba, pero por el vector unitario I. Le pongo su gorrito chino para indicar que es un vector unitario. Ajá, y luego, Más 0. ajá, más 0 multiplicado por el vector unitario J. Ah, Muy bien. Bien, vamos a tratar de redondear con el siguiente. En el siguiente me dice que el vector velocidad expresado en forma unitaria que será igual. A 20 metros sobre segundo y es J, ¿no? Ajá, y en I, ¿cuánto?
20 metros sobre segundo. Digo, 0. 0 0, ¿no? metros sobre 0 en I. 0 multiplicado por el vector unitario I. Más 20 metros por segundo. Es la componente en Y. Multiplicado por el vector unitario J. Ya está. A ver si es cierto. Finalmente el último, muchachos, ¿cómo me queda escrito el vector fuerza al final en forma unitaria? Que será igual. 7.7 newtons por I. Ajá, 7.07 newtons y es la componente en X de este vector. Más Más 7.7 7.07 newtons newtons J. J. Muy bien. De esa manera, entonces, muchachos, podemos escribir nuestro vector fuerza en forma unitaria. Si se dan cuenta, pues como que la forma rectangular es un paso intermedio para pasar de la forma polar a la forma unitaria, porque finalmente utilizamos las componentes que calculamos en la forma rectangular y simplemente sustituimos en la forma unitaria. Entonces, bueno, vamos a generalizar ahora precisamente la forma unitaria. Voy a escribirla aquí arriba. Un vector en forma unitaria, de manera general lo vamos a escribir así, como la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Eso me va a dar la componente en X, pero esa la voy a multiplicar por el vector unitario Y. Esa me va a dar su dirección, más la magnitud del vector por el seno del ángulo, y eso me da la componente en Y. Voy a multiplicar por el vector unitario J, que me va a dar la dirección del eje Y. Y así podemos encontrar la representación en forma unitaria de un vector, haciendo esta operación. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, No, profe. ¿no? Bien, entonces ya que vimos las tres formas básicas de representar un vector, partimos de la que conocíamos previamente, la polar, y luego llegamos a la forma unitaria, y les decía que esta forma unitaria es la forma, tiene la utilidad de ayudarnos a simplificar la suma o la diferencia de vectores, y lo que vamos a ver a continuación es precisamente cómo la vamos a aplicar para sumar o restar vectores. Nos queda menos de un minuto en el reloj, muchachos. En cuanto se termine el tiempo, nos reconectamos para una segunda sesión de 40 minutos. Vamos a hacer un ejercicio de suma de vectores, pero haciendo uso de la forma unitaria de representación del vector. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, nada. ¿Verdad? Entonces nos vemos en 2 minutos, ahorita que se termine la sesión, para continuar con el ejercicio que está en la siguiente lámina. Este ejercicio vamos a hacerlo.